Romanos capítulo 8, versículo 28. Este pasaje es realmente muy conocido por nosotros. Muchos de nosotros lo tenemos presente en nuestra memoria. Pero quiero leerlo en esta mañana. Romanos 8, 28, según la Nueva Traducción Viviente, esta traducción un poco más actual a lo que es nuestro lenguaje, un poco más sencillo. Dice la Biblia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En esta mañana quiero hablar de un tema muy importante para nuestras vidas, acerca del verdadero evangelio. Quiero hablarte acerca de la voluntad, de la soberanía de Dios, y que nosotros podamos, dentro de la voluntad y la soberanía de Dios, aceptar lo que viene de Dios. De Dios viene bendiciones, de Dios viene pruebas, de Dios viene procesos. Saben que muchas veces nosotros, como cristianos, nos quedamos solamente con las bendiciones y concebimos solamente las bendiciones que vienen de Dios. Pero no nos acordamos que también dentro del cristianismo, dentro del ser hijo de Dios, no solamente están las bendiciones, sino están las pruebas, los procesos. Y la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y abarca estas tres cosas: bendiciones, pruebas y procesos. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios abarca estas tres cosas. En nuestros días, hoy, el verdadero evangelio es un poco superficial. Y este verdadero evangelio para algunos se centra únicamente en la prosperidad, en el bienestar, en el éxito personal, en un reino que muchas veces nos hacemos aquí en la tierra. Nosotros no nos levantamos un día, o quizás sí, y quiera Dios ayudarnos a que nos levantemos con el pensamiento de que no somos eternos en esta tierra, de que no vamos a vivir para siempre, de que hay algo que Dios ha prometido sobre nuestra vida y es la vida eterna, de que si partimos de esta tierra nos vamos a encontrar con Él. Muchas veces nosotros pensamos que la muerte es lo peor que nos puede pasar. Sin embargo, el apóstol Pablo pudo declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Pero nosotros tenemos que concebir la muerte como eso. En el momento que nosotros partimos de esta tierra, nos vamos a encontrar con Jesús. Pero muchas veces nosotros no queremos partir de esta tierra. Y es allí cuando entra este evangelio superficial. Nos hacemos un reino eterno aquí en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensamos que vamos a vivir para siempre aquí en la tierra. Hermanos, estamos rodeados de limitaciones, de enfermedades, de situaciones, pero queremos seguir viviendo aquí en la tierra. No concebimos la vida eterna como la Biblia nos dice que es real. Este evangelio que es predicado en estos tiempos es un evangelio light, que nos presenta a Cristo como la solución para los problemas. Y si eso fuera acompañado de otras cosas estaría bien. Pero muchas veces este evangelio light solamente nos presenta a Cristo como la solución a nuestros problemas. Pero evita hablar de la cruz, evita hablar de la obediencia, evita hablar del sufrimiento, evita hablar de la transformación del carácter que Dios quiere sobre nuestra vida. Evita hablar de que Dios quiere transformarnos a su imagen y semejanza. Que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros algo parecido a lo que Él es.
Este Evangelio Light nos presenta a Cristo como la solución a nuestros problemas. Y vaya, Cristo es la solución a nuestros problemas. Pero eso es la primera parte. La otra parte es que Cristo padeció en la cruz. Y la Biblia dice que los padecimientos de Cristo se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo entero. Los padecimientos de Cristo, el sufrimiento de Cristo en la cruz, la obediencia que la Biblia nos habla acerca de Él. El verdadero evangelio nos llama a nosotros como cristianos a someternos a la voluntad de Dios. El verdadero evangelio nos hace que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios, que confiemos en la soberanía de Dios en todo tiempo. Hermano, en todo tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y saben que siempre que leo este versículo bíblico, hay una palabra, hay dos palabras que llaman mi atención. Y sabemos que a los que aman a Dios. Este versículo está escrito para los que aman a Dios. No es para todos, es para los que aman a Dios. Y cuando amamos a Dios, la Biblia dice en Juan 15, guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra, obedecemos a Dios. Esta palabra es para los que aman a Dios, para aquellos que han entregado su vida a Cristo. Para aquellos que de alguna forma cada día tratamos de rendir nuestra vida a Jesús. Que vamos en contra de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Y le entregamos el control a Dios. El verdadero evangelio quiere lograr en nosotros que nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios. Que nos podamos someter a la soberanía de Dios en todo tiempo. Y cuando hablo de todo tiempo, hablo de tiempo de bendición, de abundancia, pero también tiempo de prueba y de escasez. Job dijo, ¿nos quedaremos solamente con lo bueno y no con lo malo? Job supo atravesar el tiempo de la máxima bendición de Dios. Pero también como hombre supo Job atravesar el tiempo de la máxima prueba sobre la vida de un hombre. Y él supo declarar, ¿nos quedaremos solamente con lo bueno de Dios y no aceptaremos lo malo? Que nosotros sabemos hoy día, por medio del Espíritu Santo, que lo malo se llama prueba, se llama proceso, que Dios quiere lograr en nosotros algo, quiere formar en nosotros el hombre y la mujer de Dios. Entonces no termina siendo malo. Termina siendo algo que nosotros necesitamos para nuestra vida. El creyente maduro no sigue a Dios solamente por sus bendiciones, sino que reconoce a Dios como el Señor de todas las cosas, como el Adonai de su vida, como aquel que es dueño de su vida, de lo que hace, de lo que tiene, de lo que Dios le ha entregado, su familia, su trabajo, todos sus bienes, el Señor de su vida. El verdadero evangelio insta a hombres y mujeres maduros para que Dios sea el Señor de su vida, para que Dios sea el Señor de todo lo que ellos hacen. Y debemos en este tiempo de abrazar el verdadero evangelio, no solamente una parte de lo que la Biblia nos habla, sino abrazar toda la enseñanza bíblica. Dios usa las pruebas para formar algo precioso en la vida de cada creyente. Pero quiera Dios ayudarnos a que nosotros podamos comprender este principio básico, fundamental, porque si no lo entendemos no podemos avanzar. Y yo quiero repetirte nuevamente, Dios usa las pruebas,
Dios usa las pruebas para formar algo precioso en la vida de cada creyente. Es el vehículo de Dios, es la herramienta de Dios. Él quiere formar el hombre y la mujer de Dios que estás destinado a ser. Y en esta mañana yo tengo un video del proceso de la ostra. Quizás ya lo han visto. Una ostra produce una perla cuando un cuerpo extraño se introduce en su vida. Muchas veces un pequeño grano de arena, un parásito, entra en el interior de esta ostra. Y todos aquellos que pueden ver allí, dice que este elemento causa irritación en la ostra y causa molestia constante. Este pequeño grano de arena se mete por el orificio de la ostra y causa irritación y molestia. Y la ostra no puede expulsarlo, pero automáticamente toma una decisión: cubrir a esto que está irritando y molestando su vida. Y dice que lo cubre con una sustancia llamada nácar, que allí lo está explicando en este video. Y dice que este nácar, capa tras capa, durante mucho tiempo, va envolviendo aquello que produce dolor, ese pequeño grano de arena. Y con el paso de los años, aquello que era una molestia termina convirtiéndose en lo que nosotros estamos viendo, una perla preciosa. Esto que al principio causó irritación, molestia, dolor, se convierte en una perla preciosa. Ahora la pregunta es: si nunca hubiera entrado ese grano de arena, jamás habría existido estas perlas preciosas. Y muchas veces, muchas gracias Diego, muchas veces los creyentes también atravesamos situaciones que no entendemos. ¿A cuánto les pasa? Amén. Muchas veces los creyentes atravesamos por el momento que pasa la ostra, irritación, molestia, dolor. Muchas veces pasamos por enfermedades, pérdidas, pruebas económicas, rechazo, procesos familiares, esperas prolongadas. Y son como ese grano de arena que produce dolor e incomodidad. Esos tiempos de prueba. Sin embargo, Dios en su soberanía utiliza esa circunstancia para formar en nosotros la paciencia, la fe, la dependencia de Él, la humildad, la perseverancia, formar el carácter de Cristo en nosotros. Muchas veces atravesamos por ese tiempo de dolor y Dios está formando en nosotros mediante esa aflicción, está formando una perla preciosa que en el futuro glorifique a Dios. Que en un momento no pueda haber ese proceso o ese dolor, sino que pueda haber la fidelidad de Dios. Pueda mirar para atrás y decir: yo atravesé ese tiempo, pero hoy estoy aquí glorificando a Dios. Romanos 8:28 se nos tiene que quedar grabado en nuestra mente y corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Dice Santiago 1:2-4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque las pruebas producen paciencia y madurez espiritual, dice esta versión. ¿Cómo es posible tener gozo en medio de la prueba? Cuando nosotros entendemos el propósito de la prueba. Si nosotros no entendemos el propósito de la prueba, no vamos a poder tener gozo en medio de la prueba. El dolor de la ostra se convirtió en una perla preciosa. Tu dolor se puede convertir en algo que quiere Dios formar en tu vida. Y cuando nosotros entendemos el propósito de esa prueba, nosotros podemos
decir lo que dice Santiago 1:2. Vamos a tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe probada tiene un gran valor delante de Dios. Cuando nosotros entendemos el propósito de la prueba, vamos a gozarnos, vamos a confiar en Dios. Algo para terminar de esta ilustración. La perla no nace de la comodidad, tiene un proceso. Llega ese grano de arena, llega esa larva y se introduce dentro de esta ostra. Pero esa perla que vemos al final no nace de la comodidad, sino que nace de la herida. Esa perla preciosa nace de la herida, nace del dolor, nace de la prueba. Y muchas de las obras más preciosas de Dios en nuestra vida nacen en medio de esos procesos difíciles de llevar, de ese dolor que no entendemos, de esa prueba que no entendemos. El verdadero evangelio nos llama a someternos a la voluntad de Dios. Y no es sencillo someter nuestra vida a la voluntad de Dios. No es sencillo cuando estamos atravesando pruebas en nuestras vidas, porque muchas de esas pruebas causan dolor, causan incomodidad. Muchas veces nos sacan del eje. Pero el verdadero evangelio es aquel que nos llama a someternos a la voluntad de Dios. Mateo 16:24. El evangelio según Mateo 16:24, Jesús les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es una palabra del verdadero evangelio, aquel que nos llama a someternos a la voluntad de Dios. Aquel que no se queda solamente con todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, que las hay, que Dios tiene. Pero también Dios quiere que sometamos nuestra vida a su voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nunca prometió una vida libre de dificultades. Jesús nunca prometió una vida libre de dificultades. Todo lo contrario, Jesús nos enseñó y les enseñó a sus discípulos a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirlo. Es más, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Cuando Él invitó a los 12, dijo, yo no tengo nada de aquí de la tierra para ofrecerle. Lo que les puedo ofrecer es que ustedes tienen que negarse a sí mismos, tomar la cruz y seguirme. El verdadero evangelio no consiste en que Dios haga nuestra voluntad, sino en que nosotros aprendamos a vivir según la voluntad de Dios. El verdadero evangelio es ese, que Dios no hace nuestra voluntad. Nosotros tenemos que aprender a vivir según lo que Dios planificó para nosotros, su voluntad. Es su voluntad en nosotros, es lo que Él quiere para ti. Dios se compromete a bendecirte, a cuidarte, a protegerte, a darte dirección, a prosperar todo lo que llega a tu vida. Pero mientras vivamos en su voluntad, y aquí está la letra chica del contrato que hacemos con Dios. No es lo que nosotros decimos, es lo que Dios quiere para ti. No es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios diseñó para ti. Es lo que Dios planificó para el hombre y la mujer de Dios. Que muchas veces, en mi caso, mis deseos están muy lejos de la voluntad de Dios.
porque nosotros no queremos ser como la otra. El ser humano no quiere sufrir. Hay una pregunta en filosofía que siempre nos hacen cuando estudiamos. ¿Por qué sufre el ser humano? ¿Por qué sufren los hombres? ¿Por qué sufren las mujeres? ¿Por qué el sufrimiento en el mundo entero? Hermano, cuando nosotros venimos a la Biblia, nosotros entendemos que nuestro sufrimiento tiene un propósito. Y cuando entendemos que tiene un propósito, esa pregunta ya no nos lo hacemos más. Si bien esos hombres que nos enseñan, esos profesores que nos quieren inculcar cosas, cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia sobre nosotros, nosotros sabemos que nuestro sufrimiento tiene un propósito, que las pruebas en el ser humano tienen un propósito, es formar al hombre y la mujer de Dios que Dios espera de ti, es prepararte para una eternidad con Dios. Hermano, Dios te quiere preparar para una eternidad con Él. No pienses solamente en los 70, en los 80, en los 90, en los 100 años que vayas a vivir aquí en la tierra. Pensá que hay algo más después de eso. Pensá que Dios te ha dado vida eterna, que Dios ha puesto en tus manos la decisión de pasar una eternidad con Él o una eternidad lejos de Él. Porque Él no nos obliga. Él nos pone la vida y la muerte. Él nos pone la bendición y la maldición. Él nos pone el camino a seguir o el otro. Y nosotros elegimos qué hacer. La soberanía de Dios gobierna todas las cosas. Quiero que podamos leer lo que dice Isaías 46. Isaías 46, versículo 9 y 10. Mire lo que dice estos dos versículos. Isaías 46, 9 y 10. Dice la Biblia, nueva traducción viviente: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. El Señor lo afirma de esta forma. Estos dos versículos me hablan de la soberanía de Dios, que Él gobierna todas las circunstancias. Y volvemos al versículo inicial y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La soberanía de Dios, Él gobierna tu vida, Él gobierna toda circunstancia en tu vida. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Dios no pierde el control de tu vida cuando llegan las dificultades. Dios no pierde el control de tu vida cuando la mala noticia toca tu puerta. Dios no lo pierde, porque Él está en control de todas las cosas. Nada ocurre fuera del conocimiento y la autoridad de Dios. Nada ocurre, porque Él gobierna las bendiciones, Él gobierna las pruebas, Él gobierna los procesos, porque Dios está en su trono. Porque la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Porque el gobierno de Dios está por encima de todas las cosas. Dios no pierde el control. Lo que en algunos momentos perdemos el control somos nosotros. Pero Dios tiene el control absoluto sobre tu vida. Y aunque muchas veces no entendamos lo que suceda, tenemos que hacer algo. Tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, yo confío en ti. Yo quiero confiar en esta prueba, en este proceso, en este camino que Dios puso delante de mí. Y saben qué cosa buena es
poder conocer la Biblia, poder conocer las Escrituras. Porque vemos, por ejemplo, en la vida de José, un joven que fue vendido por sus hermanos, un joven que fue acusado injustamente, un joven que fue encarcelado. Él no se merecía eso. José se pudiera preguntar, ¿qué está pasando? Soy un joven íntegro, soy un joven que he hecho todo lo que corresponde. ¿Cómo es posible que he sido vendido por mis propios hermanos? Que he sido acusado injustamente, que he sido encarcelado por lo que no hice. Pero este hombre sabía que Dios estaba con él. Porque José, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 20, cuando José se encuentra nuevamente con sus hermanos, le declara algo, dice: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Hermano, porque yo quiero dejarte algo en esta mañana, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque muchas veces al principio nosotros vemos los procesos, vemos las pruebas, pero el final es un final glorioso, porque José lo termina diciendo: Dios encaminó todas las cosas para el bien. Porque Dios sigue estando en su trono. Porque Él sigue gobernando todas las cosas. Porque la soberanía de Dios está por encima de todas las cosas. Dios utiliza las pruebas para formar nuestro carácter. Santiago 1:2, como lo hemos leído, tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Saben, hermanos, que las pruebas no es una señal del abandono de Dios. ¿A quién no le ha pasado que ha pasado por pruebas, por dificultades? ¿Y qué decimos? Dios me abandonó, Dios me dejó. Él no escucha mi clamor. Cuando estamos en medio de la prueba, podemos pensar como simples seres humanos y pensar que Dios nos abandonó. Pero no es así. Las pruebas y las dificultades son herramientas de Dios para fortalecer nuestra fe, para desarrollar paciencia, para seguir formando el carácter de Cristo en nosotros y para enseñarnos a depender totalmente de Él. Dios no te abandonó. Dios está formando como la ostra una perla preciosa en tu vida. Espera en Él, confía en Él, confía en la soberanía de Dios. Job 1:21, la parte B, lo último, Job supo declararle esto a Dios. Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todos aquellos que leemos la Biblia sabemos de lo que perdió este hombre. Perdió sus bienes, perdió su salud, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Y todavía estaba semidesnudo, con una sarna en su cuerpo. Perdió hasta su salud. Pero él supo declarar: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Saben por qué? Porque Job entendió que Dios sigue siendo digno de adoración, aun cuando nosotros no comprendemos su camino. Aun cuando nosotros no comprendemos lo que está pasando, Job entendió que Dios sigue siendo digno de adoración y que mi adoración a Dios no está condicionada por lo que me pasa hoy o por lo que me pase mañana. Mi adoración a Dios no está condicionada según el día que yo estoy viviendo. A Dios tengo que adorarlo en medio de la prueba y cuando todas las cosas salen bien. El Evangelio online rechaza la cruz, como dijimos al principio. El verdadero Evangelio la abraza. El verdadero Evangelio que nosotros tenemos que predicar, que tenemos que abrazar en este tiempo. Hay un texto revelador en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Este libro casi que lo sé de memoria, pero este versículo
Es un versículo que nos revela esto. Dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solamente que creas en Él. Y acá lo último es, dice, sino también que padezcas por Él. Cuando yo leí eso, yo lo habré leído a este versículo muchas veces. Yo se lo puedo asegurar. Pero cuando leí esa última parte, dice que no solamente Dios nos concedió creer en Jesús, sino también que nosotros podamos padecer por Él. Propósito. Cuando entendemos el propósito de los procesos, de las pruebas, de las dificultades, entendemos todo. Cuando entendemos que hay un propósito detrás de esa prueba. El evangelio superficial nos enseña que solamente hay bendición, que solamente hay prosperidad, que solamente hay victorias visibles. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos habla de negarnos a nosotros mismos, de tomar nuestra cruz y seguirle. Pero también nos habla que habrá un cielo nuevo, que habrá una tierra nueva, que Dios va a recompensar según sea tu obra, que Dios te va a coronar de favores, pero no es para aquí. Es cuando Él venga en gloria, es cuando estemos con Él. Aquí en la tierra te va a tocar negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y muchas veces no vas a entender. Y saben, hermanos, no hay que entenderlo, hay que creerle. No hay que entenderlo todo. Muchas veces nuestros hijos no entienden lo que hacemos los padres, pero muchas veces ellos siguen con nosotros. Y nosotros tenemos que ser como esos niños. No vamos a entender todo, pero tenemos que seguir tomados de la mano del Maestro, porque el Maestro nos llevará a todo lo que Él quiera para nuestra vida, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. No lo vamos a entender, pero tenemos que creer. La verdadera enseñanza de la Biblia, del verdadero evangelio, del verdadero cristianismo, es tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Antes de que Dios te corone de favores, muchas veces vamos a pasar por un tiempo de humillación. Muchas veces vamos a pasar por un tiempo de prueba. El reino de Dios es el reino del revés. La Biblia dice, el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Y esto rompe toda lógica humana. Porque es imposible. ¿Cómo es posible que perdiendo vamos a ganar? Es que Dios hace todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces podemos perder, pero en el reino de Dios perder es ganar para Dios. Porque vamos a perder orgullo, vamos a perder deseos, anhelos personales para tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. En último lugar, debemos aceptar todo lo que Dios permite en nuestra vida. Job aceptó todo lo que venía de Dios. Este hombre aceptó todo lo que venía de Dios. Y nosotros debemos de aceptar todo lo que Dios permite. Y esta palabra es clave. Lo que Dios permite. Y esa palabra permite me habla de un momento. Me habla de una circunstancia. No me habla de una vida de proceso. Me habla de un momento de proceso, de un instante de proceso. No vas a vivir toda tu vida de proceso. Dios permite un momento, Dios permite una circunstancia. No vamos a vivir en esa circunstancia, porque Dios también promete llevarte de gloria en gloria, de poder en poder. Dios permite estar contigo.
Dice Romanos 12, 1 y 2, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces entenderán, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Debemos decir lo que Jesús también dijo en Lucas 22, 42. Señor, yo acepto tu voluntad. Jesús lo dijo de esta forma: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en el monte de Getsemaní, allí orando al Padre, dijo: pasa de mí esta copa. En su humanidad dice: Señor, yo no quiero ir a esa cruz. Yo no quiero tener este tiempo de dolor. Yo no quiero tener este tiempo de sufrimiento. Pero después, cuando termina, dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos enseñó que la verdadera obediencia se manifiesta cuando nosotros sometemos nuestros deseos a la voluntad del Padre. Cuando sometemos nuestros anhelos, lo que queremos. Dios nos dio sabiduría, Dios nos dio inteligencia, Dios te dio dones, Dios te dio talentos. Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas. Pero como lo dije el domingo pasado, debemos de consultarle al Señor. Debemos de volver a esas raíces, al principio. Orar por esas situaciones. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto lo que Dios está demandando de mí? ¿Es este negocio el cual tengo que hacer? ¿Es este camino en el cual tengo que caminar? No se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Y te invito en esta mañana a que estés en pie. El verdadero evangelio no promete ausencia de problemas. Promete algo: la presencia de Dios contigo. No te promete ausencia de problema. Te promete la presencia de Dios contigo en medio de ello. El verdadero evangelio no promete que siempre entenderemos el camino. Promete que Dios estará en cada paso que nosotros damos. El verdadero evangelio no promete una vida sin lágrimas. Promete que Dios usará todas las cosas para cumplir sus propósitos eternos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayuda bien. Y yo quiero hacer alguna pregunta en esta mañana. ¿Estamos siguiendo a Cristo por lo que nos da o por quien Él es? ¿Seguimos a Cristo por sus bendiciones o seguimos a Cristo por quien Él es en nosotros? ¿Aceptaremos solamente las bendiciones o también las pruebas que Dios permite? ¿Estamos dispuestos a decir como Jesús? Porque siempre lo decimos: Jesús es mi modelo a seguir. Siempre decimos: Jesús es nuestro modelo. Él tiene que ser nuestro modelo. Pero tenemos que saber qué fue lo que dijo nuestro modelo. Y nuestro modelo a seguir, Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En medio de la prueba, que podamos declarar: Señor, no lo entiendo, pero lo creo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, abracemos el verdadero evangelio que está escrito en la Biblia. No un evangelio que se acomoda a mis deseos y a mis anhelos, a lo que yo quiero lograr en la vida, sino un evangelio de fe, de obediencia, de entrega, de cruz, de transformación,
de esperanza eterna bajo la perfecta voluntad y soberanía de Dios, porque estamos bajo la perfecta voluntad y soberanía de Dios. Todo lo que pase en tu vida, si le has rendido tu vida a Dios, es porque Él lo permite. Si le has confiado tu vida a Dios y quizás estás atravesando diversas pruebas, como dice Santiago 1:2, es lo que Dios ha permitido. Pero yo quiero nuevamente decirte, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, esta palabra tiene que quedar guardada en tu corazón. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Una visión en mis ojos, quiero tu canción en mis labios y tu corazón en mi pecho. Y quiero tu visión, pídeselo a Él. Yo quiero tu canción.